Esto es Torre Fuerte, dando inicio a la serie, Siervo Fiel, Iglesia Firme, escucha el mensaje, un siervo fiel intercede, con el pastor Gerardo Arellano. Hermanos, muy buenas tardes. Ustedes me dirán, pero hace algunos días alguien me comentó, a los poblanos, al menos en esta temporada, no les preguntes cómo están, posiblemente no te digan la verdad. Pregúntales cuántos chiles en nogada se han comido. Y en la forma en la que te contesten, sabrás cómo les está yendo. Ustedes díganme, ¿es correcto? Quiero invitarle en este día en el que sin duda respondemos, ¿cómo estamos? Bendecidos. Sin duda encarando diferentes desafíos, pruebas, pero por encima de cualquier circunstancia estará de acuerdo que unánimemente la respuesta es bendecido, porque el Señor es fiel, el Señor no ha dejado de amarnos, el Señor no ha dejado de guiarnos. Y en esta tarde continuamos con la serie Siervo Fiel, Iglesia Firme. Esto será siempre de manera natural, en la medida en la que nosotros busquemos ser fieles a la voluntad de Dios. Esto se verá reflejado en una iglesia fuerte en fe, fuerte en su compromiso, fuerte en sus convicciones. Quiero invitarle, por ende, para continuar con esta temática, a que me acompañe a la lectura de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, el capítulo 2. Me voy a permitir leer del versículo 1 al 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Padre bendito, este momento también es tuyo. Gracias porque con tu Espíritu nos has dirigido en la alabanza que hemos levantado en tu nombre, Señor. Y ahora queremos, Padre Celestial, que igualmente seas ahora tú el que habla a nuestro corazón en aquello que hemos de entender, para abrazarlo y llevarlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un pasaje que nos deja de una manera clara y muy gráfica la razón del por qué se escribió. En la primera parte, usted y yo podemos leer que la exhortación ante todo es ¿a qué? A que se ore. Dice rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. La exhortación pues es a que usted y yo doblemos rodillas, cerremos ojos, levantemos nuestra voz. Y la conclusión del mismo, o sea, de este pasaje de 8 versículos, termina haciendo nuevamente el énfasis en una vida de oración, mas no como hace 15 días lo predicamos. Es una oración distinta. ¿En qué radica principalmente la diferencia? En el enfoque. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero habiendo leído los 6 versículos intermedios, nos queda claro que el Señor quiere que usted y yo oremos sí por nosotros mismos. Eso es fundamental, es el punto de partida, pero con miras a algo posterior, a que también, así como hemos orado por nosotros, oremos, dice la Biblia, por todos los hombres. ¿Por todos? Sí, todos. Significa que nadie del globo terráqueo se escapa. Así que vamos desglosando. Esta lectura muestra
muestra de manera clara, ya dijimos, la intención, orar unos por otros. Pero si se da cuenta, utiliza 4 palabras aparentemente sinónimas. En nuestro español podríamos de manera indistinta usar cualquiera de estas. Sin embargo, usted y yo tenemos idea de que esto fue originalmente escrito en griego, y de ahí la importancia de considerar a qué realmente se refiere la Biblia con cada uno de estos 4 conceptos. Y cuando dice rogativas, utiliza el mismo concepto que vemos en Romanos 8, en donde se establece que a veces ni siquiera sabemos qué decir, pero que el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, nos ayuda a orar. Entonces, hay momentos, ¿no es cierto?, que ni siquiera sabemos por dónde empezar. La carga está en nuestro corazón, el nudo en la garganta, pero ni siquiera podemos articular palabra. No importa, dice la Biblia, tú de todas formas puedes presentar este corazón doliente, llorante incluso, y de cualquier forma el Señor entenderá tu expresión, tu oración. No verbal, pero comunicación al fin con el Padre Celestial. Oraciones, cuando vamos al griego, se refiere a una oración dentro de un ámbito de adoración. Tal vez cuesta de inmediato entender con facilidad qué relación puede tener el pedir por alguien más en un tono, en un matiz de adoración. Lo que pasa es que si invertimos el orden queda claro, puesto que el Señor es digno de toda nuestra adoración. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. ¿Por qué? Porque todo lo sabe. ¿Por qué? Porque está en todas partes. Entonces, a partir de ese reconocimiento mío y de usted en cuanto a lo que Dios es, tengo la confianza para orar por usted y usted por mí. Por eso dice oraciones también. Peticiones, ahí en el griego tenemos enjuxis. Esa palabra significa interceder. La aclaro un poco más adelante. Y luego dice acciones de gracias. Pero no se queda ahí. Dice por todos los hombres. Significa que usted y yo estamos llamados por parte de Dios a dar gracias a nuestro Señor por la vida de nuestros enemigos. ¿Qué responde usted? Por eso es una exhortación, porque nuestra naturaleza no lo permite. Diríamos que se las arreglen como puedan. Pero dice el Señor, no, oras por ellos, incluso darás gracias por ellos. Le decía yo el concepto, peticiones, intercesión. ¿De qué se trata? La intercesión que usted puede desarrollar en su vida de oración puede manejar al menos 2 matices. Uno, que no es el mencionado aquí, pero estoy obligado a comentar, y otro que es muy preciso, que tiene que ver con esta enseñanza. Usted y yo somos exhortados a interceder. Y una de las maneras es haciendo una especie de cerca, como un vallado. A eso se refiere en su momento interceder. Yo no sé, quiero ver quién es de confianza. Todos son de confianza, pero ¿con quién puedo hacer hasta tal vez una broma? Bueno, ella lo permite. Yo me doy cuenta de que mi hermanita quiere golpear a mi otra hermanita, porque se vieron feo. Y esto no se queda así. Yo intercedo, de acuerdo a ese matiz del que le hablo, puedo hacerlo metiéndome, interponiéndome en el camino para que ella no llegue y le ale el cabello, ¿no? Entonces, esa es una forma de hacer vallado, de hacer protección, de interceder, justo como lo hizo Abraham para con Sodoma y Gomorra, se acordará. ¿Qué fue lo que hizo? Dice Abraham, Señor, tienes que destruir a esta ciudad o a estas ciudades. Eres un Dios misericordioso, adoración. Y dice el Señor, bien dices, estoy parafraseando. Pues no lo hagas entonces. Y dice el Señor, si hay 50 justos en esa ciudad, no lo hago. Dice Abraham, estoy negociando con el Padre Celestial, estoy regateando. No, con Dios no se regatea.
Él se asombra ante la oportunidad que Dios le estaba dando en ese proceso de intercesión. Y cae en la cuenta de que no va a encontrar a 50 y dice, Señor, ¿le podemos bajar a 25? Estaba muy alta la vara. Dice el Señor, de acuerdo, 25. Y dice Abraham, no, pues me estoy metiendo en problemas porque tampoco los hay. ¿Y se podrá que sean 12? 12. Dice, no, de una vez, 6. Y dice el Señor, si hay 6 justos, no hago nada para esas ciudades, en contra de esas ciudades. Sabemos cómo concluye, ni siquiera hubo esa cantidad. Por eso es que el Señor justamente arrasó. Ese es un matiz de la intercesión, pero al que se refiere este pasaje es cuando usted presenta a la persona a través de sus oraciones y no porque Dios necesite conocernos. A ver, háblame de ella, porque yo la he visto que viene a adorarme los domingos, pero no la conozco bien. ¿Tú podrás decirme de quién se trata? No, porque Dios todo lo sabe. ¿De qué se trata? De que usted entonces haga una especie de presentación, de informe, conectado con el amor hacia esa persona. Señor, tiene 3 años que mi hermano no tiene trabajo. Le estoy informando a Dios. ¿Realmente porque Dios no lo conoce? No, sino en una expresión de mi afecto porque Dios le bendiga. Y tiene 5 niños que mantener. Y su esposa ya lo está corriendo, es un ejemplo, ya lo está corriendo de la casa. A ese tipo de intercesión, a ese tipo de oración, el Señor te invita a ti y a mí que forme parte de nuestra agenda, en donde le decimos, Señor, mi padre no quiere saber nada de ti, pero tú lo puedes iluminar, tú puedes sensibilizar su corazón. Él dice que no necesita de ti, pero porque no te ha visto abrazándole con esos lazos de amor, el Espíritu Santo convenciéndolo de su pecado. Le está usted informando a Dios, insisto, entre comillas, con miras ¿a qué? A que haya de parte de nuestro Señor aquello que la persona está necesitando, lo reconozca o no lo reconozca. Así que la invitación, mi hermano, es a que si hoy tú consideras que en la Iglesia Bíblica Torre Fuerte no estás desarrollando ningún ministerio, mil gracias, salgas de aquí con una consigna. Un ministerio que algunos creyentes en la fe desarrollan en la cama de un hospital, en donde usted y yo diríamos ya no tiene opción de ministrar, ella está haciendo de la parte más importante para la fortaleza de una iglesia, intercediendo por sus líderes, por los ministerios, por sus finanzas, por la santidad dentro de esa iglesia. Entonces, no es posible que después de esta prédica, y no porque lo estemos haciendo de nuestra parte, usted diga que no tengo nada que hacer en Torre Fuerte en cuestión de ministerio. ¿Cómo que no? Es la exhortación de parte de nuestro Señor. Podríamos definir a la oración de intercesión, la identificaríamos de esta forma, como la que hacemos a favor de otra persona. Y para quienes gusten anotar, en ella, en esas oraciones, usted pide, podemos ir escribiendo, por salvación, que es lo fundamental, por salvación. Y, como consecuencia, resultado en su momento, para ayuda de cualquier tipo. Puede ser una necesidad de salud, puede ser una necesidad económica, puede ser necesidad de dirección divina, es decir, de todas aquellas cosas que usted y yo como hijos de Dios necesitamos para nuestro andar en Cristo, para nuestra nutrición, sí física, ¿por qué no? Pero sobre todo del corazón, sobre todo espiritual.
quiero comentar algo de lo cual pues no me puedo sentir orgulloso, pero es importante mencionarlo en un panorama como este. Yo conocí de la palabra de Dios desde niño y acepté a Cristo en mi adolescencia. Pero no hubo un cuidado espiritual, no es queja, solamente estoy describiendo cuál fue mi entorno. Pero aparte de esa situación carente de un discipulado, sucede que me rodearon muchas personas creyentes en esa etapa, en esos primeros años. Y el conocimiento que tuve de esas personas me llevaron a concluir en aquel entonces, muchos años digo, Señor Jesucristo, contigo lo que quieras, pero con tus hijos, si se puede de lejos, cuanti mejor. Gracias a Dios por la vida de mi abuelita materna, por mi mamá, una Loida, una Eunice, que oraron y lloraron. Hijo, ¿cuándo vamos a la iglesia? Dije, a ver quién se cansa primero. Ella no se cansaba. Cada domingo. Me volví muy creativo en pretextos. Por eso cuando alguien a mí me dice la razón por la que no vino a la iglesia, yo dije, pretexto número 8, ese es el pretexto número 29 y así. Los tengo catalogados. Yo los inventé. Quiero decir, no que yo se los enseñé a usted, pero yo los encontré en mi camino. Pero no dejó de interceder. No dejó de hacerlo. Y hubo un momento en que en una iglesia, allá por la colonia San Manuel, hubo una campaña evangelística y uno de los hermanos me invitó y pues si a mi mamá no le decía yo que sí, menos a él. Decía yo, pues que no me conocen, ya saben la respuesta. ¿Sabe qué, hermano? A veces es más fácil, al menos más, orar por alguien que está involucrado en un vicio, porque al menos esa persona reconoce que tiene una necesidad, que por alguien que cree que todo lo tiene resuelto, que no necesita. Pero pasó algo. Conocía yo a un joven que tenía serios problemas espirituales, y cuando digo serios problemas espirituales, tomando en cuenta que esto se transmite, no puedo ser tan gráfico, pero podíamos hablar al menos de una influencia espiritual muy triste en su vida. Terrible. Y yo, conociendo de la palabra, con todo y que decía a los creyentes de lejos, dije, se le puede ayudar. Y fui, con el pretexto de no vengo yo, lo traigo a él. Obviamente hubo una manifestación de esa presencia y todos nos pusimos a orar. O sea, porque sí sabía hablar con Dios. Todos nos pusimos a orar. Y en ese momento entendí perfectamente que de no ser por la presencia del Espíritu Santo en mi corazón, ¿quién sabe qué hubiera sido de mí? Pasada esa experiencia que me llevó a una situación depresiva por semanas, le dije, Señor, permíteme servirles a aquellos a los que quería yo ver de lejos. Permíteme contribuir, aunque sea con un grano de arena. Y dije, mi mamá, mi abuelita, cualquiera diría, no se lo va a creer. No, sí se lo creyeron, porque no confiaban en mí, confiaban en el poder transformador de Jesucristo. Y hoy, a mí me encanta el calor de las ovejas. No puedo vivir sin ese calorcito. No deje de orar por aquella persona. No deje de suplicar por aquel amigo. Y ¿sabe qué? También involucre a aquel enemigo. La agenda de oración de un creyente debe estar constantemente actualizándose, llena. Tenemos primero, tal vez, justamente, de manera natural, a la familia, a nuestra iglesia, compañeros de trabajo, de escuela.
Y salvo que vivamos en un lugar como el abuelito de Heidi, que sí estaba aislado, usted tiene vecinos, también hay que orar por ellos. Y si quiere del inciso E, ponga enemigos. Y no ponga los nombres, por si de repente esa agenda cae en otras manos. Debemos interceder de manera natural. Usted por naturaleza, yo por naturaleza, dormimos. Forma parte de nuestra naturaleza. Forma parte de nuestra naturaleza el comer. Y hablábamos de los chilitos hace un momento. Por naturaleza usted habla. Otros tienen muy desarrollada esa naturaleza, ¿verdad? Y no los podemos callar. Pero se da cuenta, no es una cosa que nosotros con botones tengamos y palancas que programar. Se da por naturaleza. A usted no le puede inculcar a un bebé el gusto por hablar. Él lo va a desear, él lo va a intentar, él lo hace por naturaleza. Interceder por los demás tendría que ser, de hecho, es un rasgo de la naturaleza divina morando en usted, morando en mí. Pablo no tendría la necesidad de escribirle a Timoteo que lo haga, si no fuera porque luchamos contra la carne, que lucha contra los deseos del espíritu. Pero usted por naturaleza tiene que interceder. Justamente, por ejemplo, en las epístolas del apóstol Pedro, para ser exactos, en la primera, en el capítulo 2, hay dos versículos que remarcan esta enseñanza, el 5 y el 9. Habla de lo que es el creyente en Jesucristo y establece, incluso reivindica en el 9 lo que dijo en el 5. Ustedes, hablándole a la iglesia, dice, son real, ¿qué? Sacerdocio. Real sacerdocio. Es decir, un sacerdocio que le pertenece a un rey. A aquel al que usted como sacerdote, yo como sacerdote, hemos de acudir en cada momento para pedir por las necesidades de las personas que nos están rodeando. Esto en automático eliminaría todo momento, no quedarían ni siquiera algunos segundos para podernos quejar. Usted encuentra una situación adversa y tiene dos opciones: menear la cabeza como diciendo, qué mala onda, o decir, Señor, una oportunidad para acudir a ti, como real sacerdote, para pedirte por esa vida. Él no es mejor que yo. Estoy 101% seguro que si no fuera por tu intervención en mi vida, yo estaría igual o peor. Por eso le digo, debe ser de manera natural. Qué hermoso será que usted va a tener el día lunes para orar por su familia, el martes por su iglesia, el miércoles por sus amigos, compañeros de trabajo, jueves y viernes y sábado, y también el domingo por los enemigos. Ellos nos rebasan la cuota, ¿no?, de personas por las que debemos orar. Hablábamos de Abraham. De manera natural, él no se iba a quedar en Sodoma y Gomorra, él no había elegido ese territorio, ni lo iba a elegir, pero suplicó por todos los habitantes de esa ciudad, habitantes a los que comúnmente se les desprecia. Veamos la contraparte, un Jonás. Mientras que está Abraham pidiéndole al Señor, no los castigues, cuando Dios le dice a Jonás, oye, predícales para que no los castigue, él dice, no, yo no voy, invita a otro. Resulta que Jonás tiene 4 capítulos en la Biblia y no hay un libro que diga Abraham capítulo 1, Abraham capítulo 2.
Pero el ejemplo de quién seguimos, el de Abraham o el de un Jonás. De Jonás, de hecho, cuando nos acordamos, es que por ahí vimos una película de un gran tiburón o de una ballena, en el mejor de los casos. Dice el versículo 1 que es por todos los hombres. Entonces ya ahí podemos poner chequecito o palomita en cuanto a quienes están dentro de nuestra lista. Que vamos a orar por ellos. Hermano, sobran razones. El que no es creyente, pues para que conozca a Jesucristo y en Él reconozca a su Señor y a su Salvador. Para el que ya es creyente, los motivos también son diversos. Puede ser para que restaure su comunión con Dios. Yo lo necesitaba. Puede ser para que consagre su vida a Cristo. Está con 3 pasos para adelante, 2 para atrás y ya me aburrió. Pues ora por él. Bueno, pero hablando de los pastores de Torrefuerte, ellos están encumbrados, ¿verdad? Bajan de sus oficinas con el rostro resplandeciente de tanto que estuvieron hablando con Dios. ¿Sí? Somos los que más necesitamos de sus oraciones, hermano. Cuando la palabra del Señor dice, por todos los hombres, es porque todos nosotros caminamos, y subraye, todos nosotros caminamos en un piso que tiene agua con jabón. Todos. Dice la palabra del Señor, el que cree que está firme, que busque por donde se puede sostener, porque es el que está más próximo a caer. ¿Qué dice el versículo 5? Todo esto, le dice Pablo a Timoteo, por un fundamento que no podemos olvidar. Está bien que pidas por salud, está bien que pidas por las finanzas, está bien que pidas por todo lo demás, pero lo fundamental, dice, quiere Cristo, quiere Dios que todos los hombres sean salvos. Ahora, esto no es un decreto, es un deseo. Si el Señor lo estableciera por decreto, no habría necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo hombre. Y mucha gente despierta, come, cena y duerme creyendo que hay muchas maneras de aspirar a una vida mejor después de morir. Y dice la Biblia, no, solo hay una. Y mucha gente no la conoce. Y tú sí. Y tú vas entonces a interceder por ellos, más aún en su momento a predicar a ellos. Por eso Pablo se autonombra, no se autonombra, pero hace evidente su nombramiento en este pasaje diciendo, yo fui llamado por Dios para pronunciar esto. Usted también, hermano, el Evangelio de Cristo Jesús. Estamos por terminar. Dice también en el versículo 2, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia. Hermano, este no es un pasaje, el que ustedes y yo hemos leído hace unos momentos, no es un pasaje propio para esos primeros días de julio. Cada 6 años que hay elecciones. Ora para que gane el que tú quieres. No, no es lo que está pidiendo la Biblia. Porque entonces acabando las elecciones cerramos este pasaje o le arrancamos la hoja. La clase política también necesita de nuestra oración, no por nuestra oración en sí, sino porque el Señor así lo ha establecido. La clase política también necesita de Cristo, de su dirección, de su fortaleza, de un temor santo. Quiero comentar con todo respeto esto y como es con todo respeto, pues tomamos agüita. A mis 56 años, sabrá usted que a mí me han gobernado 3 fuerzas políticas. Y en las tres, he tenido la oportunidad de predicar a Cristo
con puertas abiertas, en la calle, a veces en zócalos, y por eso dice el Señor, y den gracias. Sea tricolor, sea el color que sea, en las 3 plataformas, usted también ha tenido esa oportunidad. ¿La hemos aprovechado o no? Ese es otro tema. ¿Ha sido fácil? No, tampoco. Pero dice la palabra del Señor al final de este pasaje: has de orar por tus gobernantes para vivir en paz, para vivir con honestidad y para seguir teniendo la oportunidad de proclamar a Cristo con puertas abiertas en tu casa, en la calle. Entonces, si son elementos que pudiéramos ver que empiezan a desaparecer de nuestro campo visual, es cuando más tendríamos que estar suplicando por esto. Para ir concluyendo, estas palabras el Espíritu Santo las dictó a través de la vida de Pablo, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo gobernada por Roma. Digo, si vamos a comparar dificultades. Y en ese tenor tenemos que nuestros hermanos en la fe experimentaban campañas de desprestigio social. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que usted va a comprar tortillas y por ahí el que atiende dice, ay, es de los cristianos. ¿Qué crees? Ya se me acabaron. Nada más por ser cristiano. Aunque estuvieran aquí los kilos de masa y tortillas. Prohibición de culto público. Destrucción de templos. Aquí, no digo que nos regalan la oportunidad, pero se pueden construir. En aquel entonces algunos eran destruidos. Ni siquiera con permiso, ¿Y qué decir de arrestos, de tortura, de ejecución? Y en ese panorama, Pablo le dice a Timoteo, exhorta a la iglesia a que dé gracias por sus autoridades. No solo que pida por ellos. Gratitud en un panorama así. ¿Sabe una cosa? Si yo tuviera, hablo de mí, delante de mí, a un creyente de ese contexto, tendría que aprenderle muchísimo acerca de la fe. Pero mucho. Y tal vez agacharía mi vista en un tono de vergüenza, porque estaríamos hablando muy probablemente de un hermano en la fe que sin tener este privilegio, la Biblia, así como yo la puedo leer, estudiar, disfrutar, se mantuvo firme, orando por un Nerón, por ejemplo. Usted y yo aspiramos a que nuestra iglesia esté cada vez más sólida en santidad, en fe, en compromiso. Y aunque si bien es cierto, esto solamente puede provenir de un Dios todopoderoso, Él a usted y a mí nos está pidiendo que independientemente de los 20 ministerios que desarrollas aquí, asuma yo con total seriedad. Exhorto ante todo, no dice a que se haga escuela de verano, no dice que se visite hospitales, todo eso lo aplaudimos y gracias a Dios que existe, sino a que se interceda por quien lo necesita. Gracias, bendito Padre, en esta tarde tu iglesia, Señor, está teniendo la oportunidad de congregarse en tu nombre y así hemos cantado a tus maravillas. Y así, Señor, hemos podido acercarnos a tu palabra y muchas otras bendiciones de tu parte, Señor. Queremos hacer un compromiso contigo si no lo hemos desarrollado. Si ha sido así, Señor, lo reivindicamos. Que encuentres en nosotros a alguien que siempre está delante de ti, pidiendo por la salvación,
de aquellas personas a las que has de rescatar, pidiendo por nuestros gobiernos o los gobiernos del mundo, Señor, pidiendo hasta por nuestros enemigos. Prometes una vida de paz, en honestidad y con la libertad de proclamar tu evangelio, Señor. ¿Qué más podríamos nosotros necesitar teniendo todo eso? Ayúdanos, Señor, para que en cada momento de queja lo tornemos en un momento de intercesión, en un momento de confianza en ti. Por muy difícil que sea el panorama y alguien nos dijera, no hay remedio para esto, nosotros de todas formas, con nuestras rodillitas dobladas ante ti, pedir que se haga tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.